Hola amigos del Ministerio de Café con Fe, hoy continuando con el estudio de la Palabra de Dios y con la Escuela de Discipulado vamos a la lección número 9, en donde vamos a hablar de otros cristianos. ¿Cuál es mi relación con otros cristianos? Como aprendimos en la lección 1, cuando usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, usted se convirtió en miembro de la familia de Dios. Espiritualmente hablando, usted ahora tiene muchos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. En la lección anterior, la número 8, vimos cómo la iglesia se compara con el cuerpo humano y en esta lección, la número 9, vamos a estudiar la relación especial que usted tiene con su familia espiritual. Esta lección está diseñada para darle al cristiano un claro entendimiento de cómo opera el cuerpo de Cristo como una unidad familiar. Mi pregunta es, ¿cuál es mi relación con otros cristianos? Primero, los cristianos son sus hermanos en el Señor Jesús. Procure comprender que solo aquellos que están en Cristo Jesús, o sea, los salvos, son sus hermanos, sin importar los demás factores. Para eso usted puede mirar los siguientes pasajes bíblicos. Romanos 8:29, Hebreos 2:9 al 12, Romanos 9:8 o Primera de Juan 3:1 al 3. B. Los cristianos son sus colaboradores en el servicio que desempeñan para Cristo. Lee el Primera de Corintios 3:5 al 10. Primero, ¿qué responsabilidades tengo hacia los otros cristianos? Primero, debemos orar unos por otros. Casi todas las cartas del apóstol Pablo empiezan con una oración por aquellos cristianos a los que les está escribiendo. Ver Primera de Tesalonicenses 1, 2 al 3, Segunda de Timoteo 1 al 3. Entre los cristianos debemos ministrarnos unos a otros. Primero debemos ayudar en primer lugar a nuestra familia espiritual inmediata. Romanos 12, 13, Gálatas 6, 10. Segundo, debemos ayudar a otros hermanos en Cristo en necesidad, aunque no vivan en nuestra propia ciudad. Veamos Hechos 11, 27 al 30. Debemos apoyar espiritualmente a los cristianos débiles y a los maltratados. Romanos 15, del 1 al 2, Gálatas 6, 1 al 2, Hebreos 13, 3. C. Debemos siempre animarnos y edificarnos unos a otros. Nos dice Primera de Tesalonicenses 5, 11. Debemos servirnos unos a otros. Para eso vaya usted a Mateo 20, 25 al 28 o Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 4. ¿Cuál debe ser mi actitud hacia los demás cristianos? Primero, su actitud principal debe ser de amor hacia ellos. Para eso usted puede mirar Primera de Pedro 4, 8 o Primera de Juan capítulo 3, versículos 14 al 16. Segundo, sea muy paciente con ellos. Romanos 15, del 5 al 7 y Colosenses 3:12. Tercero, sea sensible a sus necesidades. Santiago 2, 15 al 16. Primera de Juan 3, 17 al 18. Cuarto, perdónense unos a otros. Veamos Efesios 4, 32 o Colosenses 3, 3. ¿Qué es el compañerismo? Hermanos, compañerismo es un término usado comúnmente por cristianos, refiriéndose generalmente a las reuniones para las actividades o momentos para compartir algunos intereses o proyectos en común. Sin embargo, esto es solamente una pequeña parte del compañerismo. Es cierto que tener compañerismo es compartir cosas, pero el verdadero compañerismo bíblico va mucho más allá de una simple comida o una actividad conjunta. Es compartir la vida con otros creyentes a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Los elementos esenciales del verdadero compañerismo bíblico no son cuestiones físicas,
como el nivel social, la amistad, los intereses en común, etc., sino que más bien es el aspecto espiritual de su carácter personal. Ejemplos, primero, la humildad, por ejemplo, Filipenses 2, 3 al 8. Segundo, la honradez, Efesios 4, 25. Tercero, el amor, Juan 13, 35. Gálatas 5, 13 al 14. Cuarto, la hospitalidad, Hechos 2, 42 al 46 o Tito 1, 8. Algunas áreas del verdadero cristiano son, por ejemplo, el primero, la oración, en 2 Corintios 1, 11. La fe, Romanos 1, 12. El ministerio, 2 Corintios 8, 4 o Gálatas 2, 9. El sufrimiento, Filipenses 3, 10 o 1 Pedro 4, 3. Aunque las creencias doctrinales son vitalmente importantes, el verdadero compañerismo bíblico no está basado en un acuerdo exacto doctrinal, sino en la persona del Señor Jesucristo. Debemos aprender a tener compañerismo con Cristo personalmente antes de poder tener un buen compañerismo con otros creyentes. Primera de Juan 1, 3 al 7. Preguntas fundamentales. ¿Qué pasa si me ofende otro cristiano, por ejemplo? Desafortunadamente, quizás le va a pasar esto cuando pase tiempo con sus hermanos en Cristo. Vendrá un momento en que habrá ofensas, roces y desacuerdos con sus hermanos en la fe, al igual que los hay en su familia física. Cuando esto pase, si es bastante serio, la Biblia da una progresión definida de principios para tratar el problema. ¿Cómo debemos contestar en tal caso? Primero, trate la ofensa en privado, directamente con la persona, y traten de arreglarla entre ustedes dos. Mateo 18, 15. Segundo, si el asunto no se resuelve en privado, trate con uno de los líderes de la iglesia para intentar que sirva de mediador en la situación. Vamos a ver Mateo 18, 16 o 1 Corintios 6, del 1 al 5. No vaya con los incrédulos a arreglar el problema que existe entre cristianos. 1 Corintios 6, 6. Si el problema todavía no ha sido resuelto, primero acepte la ofensa. 1 Corintios 6, 7 al 8. Encomiende el asunto al Señor Jesús, quien lo manejará en forma justa. 1 Pedro 2, 19 al 23. Hermano, y perdone al hermano. Colosenses 3, 13. Y por último, ore por su hermano. Mateo 5, 43 al 44. Hermanos, la Biblia nos habla de que debemos tener una común unión con los demás hermanos. Una coinonía, es decir, un encuentro entre todos los hermanos en Cristo. Porque tenemos un mismo Padre que es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, cuídense mucho. Hasta una nueva oportunidad. Dios los bendiga.